Hola, hoy hablaremos sobre la discusión del papel de los jueces en la construcción del derecho, la cual se ha tornado muy importante en la realidad colombiana. Hoy en día nos encontramos frente a una Colombia con escándalos de corrupción dentro de los despachos judiciales. Nos encontramos con términos como el cartel de la toga, lo que nos lleva a preguntarnos, ¿cuál es el papel de los jueces en la construcción del derecho? ¿Cuál debería ser su papel ideal? ¿Cuáles son sus límites? ¿Cuál es la importancia de su labor? Hoy queremos demostrarles que aunque se necesite mayor control sobre los jueces, es imperante que su rol se reivindique, puesto que el Poder Judicial ejerce un contrapeso contra las mayorías, interpreta la ley con base en una lógica de derechos humanos y complementa y perfecciona la labor del legislativo. En un caso realizado por Lon Fuller, conocido como el caso de los exploradores de cavernas, un grupo de investigadores se queda atrapado dentro de una caverna, de la cual no encuentran salida. Mientras desde afuera intentan salvarlos, los exploradores se enfrentan a una situación extrema. Solamente podrán sobrevivir si se comen a uno de ellos. ¡Oh, no! Finalmente, después de una ardua discusión y un juego de azar para decidir quién se sacrificaría, los excavadores se comen a uno de ellos. Cuando el caso es llevado a altos tribunales, estos deliberan para poder decidir qué hacer. Independientemente de lo que se diga, se asesinó a un hombre. Por un lado, hay jueces que establecen que lo dicho en la ley debe ser respetado y aplicado sin ningún tipo de interpretación. Por otro lado, ciertos jueces consideran que en el momento de realizar la ley, el legislador no tuvo en cuenta el caso excepcional de unos excavadores que para no morir tendrían que comerse a uno de ellos. ¿Qué hacer ante casos como este? ¿Qué deberían hacer los jueces? Aunque hay abogados como Javier Tamayo que afirman que las leyes deben ser interpretadas y aplicadas literalmente, profesores como Diego López afirman que existen casos en los que el legislador no tiene la última palabra y es necesaria la intervención del Poder Judicial para poder impartir justicia. En el caso de los exploradores de cavernas, es claro que el legislador no contempló entre las posibles situaciones el hecho de que unas personas tuviesen que cometer un delito establecido en la ley con el fin de no morir de hambre. Hay casos en los que es evidente que el legislador no contempló situaciones extremas y donde hubo posiciones que, a pesar de lo ideal de su labor, no se tomaron en cuenta. Por esto, el poder de los jueces no solamente sí construye derecho, sino que resulta fundamental para que se imparta justicia en todos los casos. Primero que todo, el Poder Judicial ha surgido como una herramienta contramayoritaria que busca generar lógicas de representación de las minorías, en donde éstas se ven no solamente tenidas en cuenta, sino que sus derechos fundamentales se encuentran respetados. Tal es el caso de muchas parejas homosexuales en Colombia. En un país donde una gran mayoría de personas son conservadoras, referendos como el promovido por la senadora del Partido Liberal, Vivian Morales, resultan bastante acogidos por la ciudadanía. Si un proyecto de ley se derivara de este referendo con el fin de prohibir el matrimonio de parejas homosexuales, así como la adopción de niños por parte de las mismas, se podría arguir que esta decisión fue avalada por la mayoría de la población, por lo que debería promulgarse. Aún así, este proyecto de ley sería declarado inexequible por la Corte Constitucional, la cual establecería que el hecho de prohibir el matrimonio y la adopción de parejas homosexuales violaría el derecho fundamental a la igualdad, puesto que no existirían razones válidas para dejar que ciertas personas se casaran y adoptaran y que otras no. Por esto, se puede decir que el hecho de que la democracia no funcione para proteger a las minorías hace de la existencia de un poder contramayoritario algo necesario, imperante y fundamental. Como lo explicó Pablo Cabral en un artículo de la revista Ada Ciudad, si bien es cierto que el Poder Judicial tiene un origen contramayoritario o no democrático, lo que me interesa destacar es que en su seno se deciden políticas públicas institucionales mediante procedimientos deliberativos que constituyen verdaderas prácticas democráticas. Por ende, el Poder Judicial es una herramienta contramayoritaria que vela por la protección de las minorías. Y yo creo que en la medida en que como ellos, por ejemplo, aplican la jurisprudencia o crean jurisprudencia con base en esas normas y resuelven conflictos jurídicos, problemas jurídicos, en esa medida están creando derecho. Y están creando derecho, y creo que su deber es crear derecho en pro de garantizar no solo la superioridad de la Constitución, sino esa forma de igualdad entre los ciudadanos y las ciudadanas y de emancipación social. Created using Powtoon.